un ángulo de tal que es beta, y analizamos esto. Entonces vamos a tener en el sentido vertical va a ser igual a no sé por qué sale aquí. Es gamma, o sea, peso específico del suelo. Este está como que este es peso específico del suelo. Por H, que es la altura, por coseno de beta. Este ángulo beta, falta el coseno aquí. Corríjanlo, por favor. Gamma del suelo por H por coseno de beta. El beta pónganle beta de mayúscula, beta, no, de minúscula, Entonces, gamma del suelo por la altura por coseno de beta, de este ángulo aquí. Igualmente aquí, n es igual a, o sea, en el sentido de corte y sellamiento, es igual a n por tangente de phi. Ahora n que viene a ser W, o sea, el peso del suelo multiplicado por coseno del ángulo beta. Este beta es el ángulo de aquí, por favor. Este beta con minúscula. Y el peso en sentido va a ser lógicamente todo el componente, digamos, del peso de esta fase que estamos tomando en cuenta. Entonces, aquí, para solucionar este problema, lo que estamos haciendo, considerando que este ángulo de aquí sea el ángulo igual al ángulo de fusión interna. Entonces, por esta vía, digamos, de la solución de Rankine, llegamos a la siguiente ecuación. Entonces, sigma n en el sentido vertical va a ser gamma prima. Este gamma prima es el peso específico sumergido cuando tiene presencia de agua, ¿no? Entonces, H' por coseno de beta por coseno de beta, y me parece que ecuación 334. Coseno de beta por coseno de beta igual a gamma prima por H por coseno cuadrado de beta. Y en el tangencial es igualmente el gamma sumergido por H por seno de beta por coseno de beta. Entonces el esfuerzo sigma prima en sentido vertical va a ser igual a gamma del agua multiplicado por H por seno de beta. Este beta, lógicamente, cuando hay presencia de agua, este beta se disminuye, se pone 2/3 del ángulo por coseno de beta. Y bueno, luego, lógicamente, vamos a sacar los ángulos tangentes, el valor de beta, y calculamos este valor. Entonces, estamos teniendo justamente este ángulo beta, ¿no es cierto?, en el cual vamos a calcular, suponiendo, por ejemplo, este gamma prima, bueno, está tomando en cuenta en kilonewton por metro cúbico. En el diagrama del agua nosotros estamos acostumbrados a hablar de toneladas por metro cúbico o kilos por metro cúbico. En este caso, el valor, digamos, en kilonewton es el valor de 9.8 kilonewton por metro cúbico, es el valor del peso específico del agua. Entonces llega un ángulo de 15 grados, 17.17, ¿no? Entonces, como ven, entonces este valor beta teóricamente es alrededor de la mitad de lo que tendría sin agua. Entonces, aquí estamos considerando con agua. Ahora sí, sin agua, entonces lógicamente que esto va a ser gamma directamente, no va a ser gamma prima. En esto varía. Entonces este va a ser el suelo tal como se encuentra sin agua. En cambio, en esta cosa como es filtración, estamos tomando en cuenta ya que es filtración. O sea, basándonos justamente en este esquema de aquí. Este para ese caso. Pero en cambio, si en caso no analizamos sin agua, entonces directamente es gamma, no es el suelo, no es gamma prima. Gamma prima es cuando tiene presencia de agua. Inge, usted mencionaba el ángulo 2/3, decía de qué, ese beta. Se disminuye cuando el ángulo phi, el ángulo de fusión interna, cuando está con agua hay que disminuir. O sea, ya no es el valor de beta. El beta cuando no tiene agua es, digamos, por así decirle, 35 grados. Pero entonces cuando hay presencia de agua tiene que disminuir ese ángulo de fusión interna. ¿Sí? Igual la cohesión cuando hay presencia de agua.
hay que disminuir. Como hablamos de la teoría anteriormente, inclusive cuando hicimos problemas con Tersaghi, por ejemplo, cuando hay presencia de agua se deduce este valor, el ángulo de fricción interna como también la cohesiva. Entonces, por eso también, cuando hay presencia de agua, estamos tomando gamma prima. Gamma prima, que viene a ser el peso específico sumergido, que es igual al gamma saturado menos gamma del agua. En cambio, si no tuviera agua, entonces directamente sería gamma. O sea, por decirte el gamma, pongámosle que es 1.8. Aquí gamma prima va a ser 1.8 menos 1, porque gamma del agua es 1. Entonces va a ser 0.8. Cuando hay filtraciones, cuando hay presencia de agua. Bien, entonces, eso sería el cálculo, digamos, ¿cierto?, del ángulo, y sería con la cual vamos a, para que sea estable, vamos a calcular este ángulo beta. Pues aquí, por ejemplo, ahora, como estamos haciendo como un ejemplo, aquí está colocando el autor, ¿qué hace? Está tomando un valor y está calculando de que es 15.70 grados. Ese sería entonces el ángulo para que el talud esté estable en condiciones de concentración de agua. Ahora, si no tuviera eso, entonces tendría que ser 30 grados. Se hace el doble. Y aquí, como dice aquí, 32, aquí está 32 grados. Aquí tenemos 15.70 grados, donde hay condiciones de agua. Ingeniero. Sí. A lo que me voy, mire, es que ahí usted tiene fórmulas para determinar beta, ¿no es correcto? Sí, y sí. usted mencionaba que beta también lo podemos hallar como 2/3 del ángulo de fricción interna. No, sino que phi tiene que disminuir, no beta. Phi. El ángulo Ah, de ya, phi. ya, muy El bien, ángulo muy de bien, phi. muy bien. Sí, el Muchas ángulo de gracias, fricción muchas interna es lo gracias. que tiene que disminuir. No, Gracias, gracias. más bien beta estamos encontrando en función de eso. Muy bien, muy bien. Ahora, bueno, el otro método es establecer talud infinito en suelos cohesivos, la misma teoría en suelos cohesivos. También está basado en la teoría de Rankine. Entonces, lógicamente, aquí está sigma B en el sentido vertical, es el gamma del suelo, por H por coseno de beta. Va a ser gamma del suelo por H por coseno cuadrado de beta, y este componente de acá va a ser gamma, el peso específico del suelo, por H por la altura, por coseno de beta por seno de beta. Y luego vamos a llegar a calcular, utilizando estas fórmulas, el espesor crítico de la altura del talud que tiene que tener en función de los datos que obtenemos, de la inclinación que vamos a suponer, y también esto es justamente también parte de la teoría de Rankine. Entonces, este es el H que vamos a tener, la altura de la arcilla, ¿no?, porque este es un talud de arcilla. Después también otro ponen, hasta con esto nosotros calculando ya tenemos qué altura vamos a hacer, digamos, el talud, de la altura que estamos calculando, que H. Pero otros calculan el número de estabilidad en SUS, también si quieren pueden calcular por este lado. Entonces este N tiene que ser lógicamente un número que sea mayor a 1. Entonces este es de CD, este es el cálculo de la cohesión del suelo de diseño. Entonces, el cálculo de diseño, aquí lo calculan con esto. CD igual a gamma por H por coseno cuadrado de beta, que viene a ser tangente de beta por tangente de phi. Pues calculan hasta HD y tienen HD sobre H. Si no pueden usar esto también directo, solamente hasta aquí. CD es el peso específico del suelo multiplicado por este HZ. Este es el número de estabilidad. Y lógicamente, si tienen agua, lógicamente aquí viene a ser gamma prima por gamma del suelo, o sea, estamos relacionando sumergido con el gamma sin sumergir, por tangente de phi también de diseño. Entonces calculamos el número de estabilidad. Pero con esto hasta acá ya tenemos la altura, ¿no es cierto?, crítica, donde no puede ser más alto que este, el talud de la arcilla, solamente esta altura. Pues este método es el análisis del arco circular. Y este es un poco más, es más usado más que todo y los otros métodos que son de
las dovelas y el rodillo. Bueno, donde aquí, ¿cómo considerar el arco circular? Cuando los taludes son finitos en extensión, como la mayoría de los terraplenes hechos por el hombre, en bordes, en carretera, superficie de fallas, la superficie de falla es curva, estamos considerando que esta es una curva. Varios autores han sugerido que la superficie curva es parte de un arco circular o de una espiral logarítmica. Entonces, esto, en ambos casos, ¿no es cierto? Pues es un arco, lógicamente eso va a depender también, digamos, del ángulo de presión interna y la posición que está en el suelo. Entonces, dibujo en este caso sin agua y aquí hay agua. Fíjense, aquí está el nivel de agua. Lógicamente, todo valor que esté, digamos, ¿no es cierto?, encima del nivel freático, todo este peso de acá, hay que sumar como un gamma del suelo nomás, ¿no? Y, o si quieren maximizar eso, o si quieren, pueden tomar el círculo hasta aquí como gamma prima, sumergido. Pero en cambio, estamos aquí está por eso es importante cuando se hace el estudio de suelos, no es conveniente hacer un solo agujero. La mayoría de los calculistas que no sé cómo lo hacen, pero la cosa, a veces le piden por ahorrar el dinero, solamente le hacen hacer un agujero al medio. No es así. Siempre hay que hacer una perforación acá para ver justamente esta línea de la superficie freática. Y otra línea por aquí, otra por el medio sucesivamente, como para ir viendo cómo se forma este nivel de agua. El agua nunca es horizontal, siempre tiene esa tendencia, muchas veces puede venir hasta más abajo. Entonces, eso es importante en el estudio de suelo. Cuando hacemos el estudio de suelo para estudiar talud, ¿qué hay que hacer? Primeramente, determinar el ángulo de fricción interno, ¿sí? Y también empujes de tierra también. Después hacer un análisis para determinar la cohesión. Y, lógicamente, el peso específico, si está estratificado, entonces determinamos el gamma del suelo para cada altura, para cada tipo de suelo. Lo que hay que hacer, entonces, a veces solamente piden resistencia y, bueno, se determina el fin, que es elemental, pero es conveniente cuando se analiza un talud alto, entonces hay que hacer en toda la longitud, por lo menos uno acá, más acá, 3 o 4 perforaciones en la ladera. Lógicamente eso va a depender también del largo que tenga este talud. Supongo que son unos 300 metros, pues no puedo hacer con un solo agujero. Claro, voy a tener cohesión y fin, y las tensiones admisibles, pero no determino si hay agua, de repente hay un nivel de agua aquí. Entonces, eso para que considere el cálculo. Es lo básico que se hace en los estudios. Lógicamente también, es decir, nosotros hacemos, por ejemplo, el valor de las fuerzas de corte, lo hacemos en condiciones no drenadas. Entonces, a la vez se aplica la carga vertical y a la vez la carga horizontal. Que lo que más se pide es esos valores para poder hacer el cálculo. Bueno, entonces, igualmente acá, ¿no es cierto?, determina un valor X, que está indicando justamente aquí el procedimiento de hacer todas estas gráficas. Y luego determinamos qué cosa. Aquí vamos a determinar el valor F, que es R, esta es la cohesión por la línea de AB sobre el peso del elemento que estamos tomando en cuenta por X'. Lógicamente este valor, entonces estamos buscando este valor, lo vamos a ver aquí. Estamos fijándonos en la figura 206, que es esta. La figura 206 dice, ilustra círculos de falla de tanteo y las fuerzas involucradas. Esta es la figura 206A. Estamos aquí, en esta gráfica de acá. Bien, entonces,
es para el caso en donde no hay agua. La figura 200B incluye fuerzas de filtración. Aquí es cuando hay agua. Cuando se presentan las fuerzas de filtración es necesario localizar una línea freática, que es lo que les decía, esto se llama línea freática de aquí. Ya. Cultura, perdón. Entonces, cuando se presenta la fuerza de filtración, es necesario localizar la línea freática y dibujar una red de flujo. Las líneas que potencial interceptan el arco de tanteo y con la cabeza conocida, la presión en estos puntos puede calcularse para dar el perfil de presiones como se muestra en la figura 200C que lo vieron. Puede hacerse una integración numérica, pero en realidad ya vamos a llegar directamente a esto, fíjense, a la fórmula vamos a llegar. Esto es lo que considero para llegar a esto. Entonces, ahora, U, que viene a ser la presión neutra, fíjense, puede hacerse una integración numérica de este área para obtener una fuerza total de agua, que es U que va a ser el gamma por H, gamma del agua por H, la que se tiene una línea de acción que pase por los centros del círculo. Este valor U puede adicionarse vectorialmente en el vector de AA para obtener el peso del vector primo, o sea, este viene a ser el peso del suelo sumergido con una línea de acción y medir el brazo del momento. Entonces, el factor de seguridad que es este, lógicamente siempre hay que tratar de que sea menor a 1. De 1 para adelante, ahora si es menor a 1, entonces esto va a producir una falla. Después más adelante vamos a ver eso, una tableta que da un autor que es importante tomar en cuenta eso. Entonces, con esto estamos determinando justamente este factor. Este valor tiene que ser mayor a 1. Por ejemplo, Taylor dice en 1937 sobre la ecuación tanto para F igual a 1. Es justamente, también tenemos un abaco que se llama que es para encontrar justamente este valor del número de estabilidad. Si quieren, podemos utilizar esta misma ecuación o directamente usando el abaco. Bowles hizo una pequeña remodelación, reformulación, digamos, de esa gráfica y lo pone justamente en el gráfico, ¿no? Para ciertos valores, lógicamente, que él pone, que condiciona los valores para usar ese abaco, que eso ya vamos a ver. Y presentó los resultados en forma de tabla, dice la figura 207, es un replanteamiento de las gráficas Taylor aquí no estamos usando en esto. 207. Estoy refiriendo a esto. Esa es la tabla reformulada por Terzaghi. Por eso tienen que leerlo bien para entender este asunto, porque determinan para cada caso, ¿no es cierto? Aquí está la explicación de los Bowles. Para V igual a 0, para B también igual a 53 grados. Se usan las curvas punteadas para encontrar ese valor, este valor de aquí. Y para la zona sombreada es aproximadamente para círculos por el pie arriba, para los círculos para la base, como, o sea, para el pie de talud, que estamos hablando aquí. Una cosa por acá y otra cosa por aquí. Entonces, discriminando todo eso, entonces usamos este valor para encontrar el número de estabilidad NS. Bueno, entonces, con eso entonces encontramos, como les decía, el factor digamos, de seguridad. Esto justamente para facilitar esto, lo que está calculando Taylor aquí, lo que estamos poniendo en este lugar. Lo mismo dice aquí, las curvas punteadas junto a la curva titulada phi igual a 0 son partículas aplicables a la ecuación 254. Estas curvas pueden desarrollarse como sigue. Ahora, obtener el peso de la masa de la falla y su brazo de momento con respecto al punto O del círculo que estamos hablando. Esto puede hacerse usando
un planímetro. O sea, ¿conocen el planímetro? No conocen. Correcto. Claro, ahora en vez de planímetro utiliza un programa de AutoCAD, pues, ¿no? Porque anteriormente usaba el planímetro para calcular áreas. Esto es un aparatito como un compás, ¿no es cierto? Que uno va haciendo, recorriendo una ruedita y va determinando el área. En cambio, ahora con AutoCAD ustedes les facilita el método para poder calcular eso. Entonces, entonces, conociendo el área y multiplican por el gamma del suelo y ustedes van a tener un peso. Si uno recorta y dice cartón, o sea, lógicamente este es un método antiguo, como ven. A veces esto se tenía que hacer el gráfico a escala en cartón para determinar justamente porque estamos considerando un círculo, ¿no? Entonces es difícil calcular el área, entonces se hacía una escala, bueno, y se calculaba a través de este medio. Bueno, ahora ya como les digo, con la técnica que tienen ustedes es mucho más fácil de hacer con AutoCAD. Bien, entonces, ahora para medir el ángulo phi, calcular el arco AB, que es igual a R por phi en radianes del ángulo de fricción, y se calcula el factor de seguridad, también pueden calcular por esto. Por la fórmula que viene, momentos resistentes, lo que va a resistir para que no se deslice, y los momentos de estructura son el peso del suelo relativo a ¿Cuáles son los resistentes? Justamente este valor de aquí que se opone a que hay un desplazamiento de todo esto. Este es el momento destructor, y aquí ustedes ponen un momento que están calculando de toda esta masa que está empujando para destruir. Y el que está soportando que esta línea aquí, este valor C de aquí, es la que soporta. Entonces, lógicamente, para que haya estabilidad en un talud, ¿qué tiene que ver? Que los momentos resistentes sean mayores al aumento de cargas destructoras. Y de eso se trata. Ahora sí no me da, lógicamente, hay que ir jugando con el talud, perdón, cómo va a ser esta zona de falla. Entonces, si me falla, va a tener que ser un poco más prolongado. Entonces, este X y Y va a ir variando en función de la necesidad. Voy verificando. Si no me da, pues hago otro corte sucesivamente. Entonces, ahí esto va a ir variando este talud. Tendría que ser más inclinado para que esto me disminuya. Entonces, de ese modo, se va haciendo por tanteos. No siempre en el primer intento van a cumplir las condiciones. A veces van a ser 2 o 3 tanteos. Por eso es importante en los programas que hay, por ejemplo, que ya venden el programa hecho para calcular esto, le va diciendo, usted va haciendo variar, qué sé yo, que X, ¿no es cierto? Y varía R y le va dando las opciones. Con cuál, entonces usted escoge cuál toma en cuenta, ¿no? Para que esté más seguro. Pero lógicamente que si usted quiere estar muy seguro, entonces seguramente esto va a ser muy, muy bajo, digamos, su ángulo de talud. Y por consiguiente, económicamente, esto es caro. Entonces siempre hay tendencia de que este talud sea lo mayor posible, pero uno nunca debe irse más de 60 grados, lo posible, porque puede haber fallas. Entonces, bueno, eso que estamos calculando aquí, por eso dice momentos resistentes sobre momentos destructores. Bueno, este es el ángulo para, como les decía, para tener el número de estabilidad. Leanlo. Entonces, lo que ha hecho Bowles justamente determina esta parte de aquí. Por ejemplo, Joseph Bowles dice para phi igual a 0 grados y el ángulo beta, que es el ángulo de inclinación, para 53 grados. Entonces la curva punteada, dice para ese caso, son estas curvas de aquí. Y la zona sombreada es aproximadamente para círculos por el pie. Enseguida vamos a explicar eso también, que es círculos en el pie. Arriba para círculos con base, como se indica en el diagrama. Abajo los círculos en el talud. Es necesario hacer varios análisis con círculos de tanteo por el factor de seguridad, dibujando el punto central de tal manera que pueden hacerse los contornos de factor de seguridad, los cuales
es de esperarse que dará un valor mínimo. Los valores obtenidos en la figura 207, que es esta, se supone dar un valor mínimo por factor de seguridad F directamente. Esto es como una ayuda en realidad para que ustedes aprendan a calcular. A veces el cálculo directamente termina el número de estabilidad basándose en esta para diferentes ángulos. Estos son los ángulos que son internos. Entonces, hay que fijarse en qué caso va a utilizar este valor para poder aplicar las curvas. Después el otro método es el método del círculo. Bueno, no es muy aplicable, pero de todos modos, aquí el concepto del círculo de fricción puede usarse para condiciones particulares de talud en el suelo homogéneo, una resistencia al corte. Fíjense, es la ecuación de Coulomb. Esta es la cohesión. Es cuando toma esto en cuenta sigma prima, estamos hablando con presencia de agua, que viene a ser presión efectiva por tangente de phi. Phi prima también es justamente, está disminuyendo la presión interna, por estar considerando con agua. Si no hubiera así, entonces no hay, es directamente presión total, y va a ser directamente phi, ya no va a ser prima. Repito, para calcular esto, presión efectiva, que es igual a la presión total menos la presión neutra. La presión neutra es gamma del suelo multiplicado por la altura. Bueno, entonces, toma un círculo, lógicamente, con este círculo también instanteo, ¿no? Porque no siempre en el primer cálculo que ustedes van a tomar va a cumplir. Entonces, lo que está haciendo es un talud que va a ser más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Y este es el círculo, que por ahí traza una tangente aquí, y bueno, hace descomposición de fuerzas. Aquí el polígono de fuerza. Puede ser, debido a la cohesión, al peso, ¿no es cierto? En sentido vertical, las fuerzas verticales. Entonces, tiene que ser este polígono. Bueno, esta es la demostración de la fórmula, donde dice F, al final vamos a llegar a esto. CD es la cohesión de diseño por AD, que es la línea que estamos haciendo B, que es de AD, es la línea que estamos suponiendo, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que este talud va a ser así, de esta forma. Entonces esa es la línea que estamos tomando en cuenta aquí. Además, el peso, ese es el peso que va a ser el área donde estamos estudiando, ¿no es cierto? Multiplicado por gamma del agua, del suelo, eso nos da este peso. Por coseno de phi, por tangente de phi. Bueno, entonces, aquí estamos calculando, por ejemplo, el brazo, digamos, el palanca para el momento, es igual L sub A sobre L sub C por L. Y con el valor del brazo del momento, la fuerza equivalente a la cohesión se calcula que C sub S', este es el valor equivalente a la cohesión. Esta es cohesión del suelo, pero que CS' es ¿cómo puedo decir? Aquí creo que está. Dice, para sistema de fuerzas en momento de equilibrio estático, el sistema debe ser concurrente, ¿no es cierto? La sumatoria en fuerzas verticales, sumatoria en fuerzas horizontales, y todo sería igual a 0. Y se usa el polígono de fuerzas para las fuerzas, tal como se muestra en la figura que hemos visto en la 208. ¿Sí? Para la pendiente, P, o sea, esta es la carga debido justamente al peso del suelo obtenida, y en las interacciones de la línea A, es compuesto el polígono de fuerzas, que es este valor, y aquí es aproximadamente la tangente del círculo que hemos escrito en el dibujo inicial, en este. Este R va a ser R por seno de F. Lógicamente, este círculo va a variar en función de cómo nos va verificando esta pendiente. No siempre va a ser, en el primer tanteo es muy difícil, rara vez uno va a calcular lo que uno quiere. Uno siempre se va a ir jugando justamente este brazo de acá, este radio de acá. En base a eso vamos a ir haciendo varias inclinaciones. Entonces este R es variable.
Inge, Sí, ese C sub D y es lo mismo que C prima S, ¿o no? ¿cuál me dice? A ver, Ah, no, C sub D es la cohesión, la o cohesión. C sub D. Cohesión. Claro, la cohesión es el valor, lo que pasa es la C directamente de la cohesión, ¿no? Pero vamos calculando aquí. Pi es el valor que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, del suelo. C también es el suelo, son datos que se obtiene del suelo, natural, como cuando uno hace un trabajo de estudio de suelos. Entonces, siempre hay que conocer pi, C y lógicamente la compacidad del suelo, ¿no? Son datos elementales para entrar a cualquier sistema, digamos, de cálculo, hay que entrar con eso. Entonces, aquí la cohesión es independiente de aquí. Y si observamos que puede obtenerse una tangente general para arco B, lo cual es paralela a la cuerda, y aún más observando que la componente normal, o sea, su S, se cancela igualando a momentos a lo largo de... O sea, L es la longitud de lo que estamos viendo de la gráfica, LC, y A es el brazo del momento, ¿no es cierto? LA sobre LC por R. Entonces C' viene a ser con este valor del brazo momento la fuerza equivalente de la cohesión. Entonces se calcula en función de esto, del valor de LC, se calcula CS', que es un valor que altera en realidad de la cohesión, ¿no?, que estamos calculando en función. Esta es la cohesión del suelo, pero CS' es la cohesión que está en función de esta longitud de LC multiplicada por la cohesión real del suelo. Es CS'. Y C sub D A ver, C sub D. sería 2/3 de, como, Sí, de la cohesión. sí. A ver, sí, claro, eso sería. 2/3 del valor del ángulo de la... me pregunta de C, ¿cuál me preguntó? C sub D, el que está C por arriba sub en D. la ecuación 356. Este valor me dice, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Claro, eso sería el C sub D calculado, digamos, para el diseño, ¿no? Este valor de aquí. Disminuido, pues, si tiene presencia de agua o no. Este C sub D. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Después, bueno, al final a que llega. Lo mismo que en el anterior caso. Hace la sumatoria de todas las fuerzas existentes, los momentos existentes, mejor dicho, ¿no es cierto? Las fuerzas que actúan multiplicado, ¿no es cierto? Lógicamente, por su... si tiene una forma geométrica, usted va a tener que encontrar el centro de gravedad. Entonces, el brazo de palanca va a estar actuando en el centro de gravedad de las fuerzas, ¿no es cierto?, que resisten, y el otro momento destructor va a ser también el punto, digamos, de aplicación de las fuerzas que destruyen, entonces multiplicado por su brazo de palanca le va a dar un momento. Entonces tienen que encontrar la acción, digamos, de las fuerzas destructoras, su baricentro, de ahí va a tomar un punto usted, es el momento, y el momento destructor es lo mismo. Entonces hace una relación de este valor, momentos resistentes sobre momentos destructores. Entonces esto tiene que ser mayor a 1. Esto es lo que estamos calculando en este video. Las fuerzas resistentes sean siempre mayores que los momentos destructores. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues lógicamente que esto tiene que ser, como les decía, mayor a 1. Ahora, si no, pues entonces, si no da mayor a 1, entonces hay que cambiar la inclinación del talud, porque si no va a haber fallo. Entonces vamos a adelantarnos un poquito por aquí. Sí. Y por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Este criterio es válido. Por ejemplo, cuando F es menor que 1.07, las fallas son comunes. Entonces, cuando 1.07 a 1.25, cuando F tiene ese valor, las fallas ocurren. Ahora, cuando F es mayor o igual a 1.25, las fallas casi nunca ocurren. Por eso a veces, por seguridad, a veces hay gente que calcula que este valor sea 1.5.
En ese caso está más seguro. Pues nunca uno debe decir, nunca vamos a ocurrir. Por eso dice aquí el autor que ya sé, las fallas casi nunca ocurren. Pero de que hay posibilidad de un evento extraordinario en un suelo siempre existe. No podemos decir que nunca va a ocurrir. Puede ocurrir. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo para que ustedes lo hagan en cálculo. Aquí está un ejemplo. Tomando los valores, ¿no es cierto? Van a calcular, este es el precio del agua sumergido. No se van a trabajar. Igualmente se prime, está en este valor. Aquí está. Aquí un ejemplo para que resuelvan la aplicación de este método que estamos viendo. Aquí por ejemplo da un factor de igual a 1.6, 16. Entonces estamos intermedios, ¿no? Pero si queremos estar más seguros, entonces vamos a tener que jugar, hacerle otra posibilidad, ¿no es cierto?, para que nos dé este valor más alto. Mejor si estamos, digamos, lo que nos dicen en la tabla. Aquí estamos aquí en este rango, que es igual a 1.25 y aquí nos dio 1.16, entonces estamos menor que 1.25, estamos todavía en una posibilidad de que puede ocurrir las fallas. Estamos en este rango de aquí, las fallas ocurren. Pero si no queremos que no ocurran, entonces tenemos que ser mayor que 1.25. Eso sería, ese es el método, digamos, para calcular. Pero ya ven cuál es más. Por ejemplo, este no es un método tampoco complicado. Pero siempre hay que tener los valores. Entonces, cuando calculamos con presencia de agua, entonces ya se complica un poquito el cálculo, pero hay que tomar en cuenta siempre, ¿no es cierto? En lo posible hay que tratar de, cuando hagan alguna vez ustedes un estudio de suelos, mejor si ustedes hacen después de una lluvia, ven la línea, digamos, ¿no es cierto?, de nivel freático, cómo va variando. No es recto. Entonces, la línea, digamos, ¿no es cierto?, de nivel freático, en este caso, aquí vemos este caso. Entonces la línea, digamos, del nivel de agua va así. Entonces, si consideramos, bueno, en este caso, pues podemos considerar de que de repente este talud no es muy largo y además de eso, una zona bastante fácil de drenar. Entonces no va a haber este caso, pero normalmente ocurre esto. Así sea un instante, se produce la falla, entonces se puede. Eso es el fenómeno, ¿no es cierto? Cuando llueve, hay saturación en el suelo, generalmente en ese caso, por lo que hay fallas de talud. No cuando está en humedad. Después de una lluvia, cuando hay una cosa así, existe. Ingeniero, entonces el punto que se toma para realizar el momento de volcamiento es el baricentro, ¿no? Sí, exactamente, de las fuerzas que actúan toma el baricentro. Muy bien, muy bien. Ahí ese punto. Entonces usted de ahí va a calcular su brazo de palanca, pues si no, ¿cómo va a calcular? Tiene que saber dónde está aplicado el punto de aplicación para hacer el momento, igualmente de las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes, ¿no es cierto? Siempre esperando que las fuerzas resistentes, o sea, el momento de resistencia sea mayor siempre que las destructoras, para que no es siempre mayor a 1. Este es el método de la doble. Van a ver que esto es más simple. O sea, bueno, los otros métodos son más rápidos que tal vez esto. Aquí es un poco moroso. ¿Qué hacemos? Fíjense aquí. Tenemos un talud. Lógicamente tenemos aquí un ángulo phi. Este está con presencia de agua. Aquí está la línea de agua. Fíjense acá.
Y luego, ¿qué está haciendo aquí? O sea que las dovelas también podemos, en algún libro salen rebanadas, es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tratar de dividir de anchos iguales, en lo posible. Pero aquí, por ejemplo, no está con ancho igual, fíjense, está desigual, pero cada uno lo saben ustedes cuánto es este ángulo de acá. El problema es encontrar este angulito de acá, porque fíjense, si yo considero una gráfica de este elemento, esto no es una recta como en este caso, es una cuerda aquí, una longitud, digamos, en curva, ¿no? Entonces, esto también antes se hacía con cartón. Se dibujaba de este modo y se sacaba exactamente usando escalas. Se sabía de aquí a aquí cuánto era. O bien con curvímetro, no sé si conocen ustedes, una reglita flexible con elementos que usted le da forma y se queda ahí y le puede medir. Con eso se hacía esto, pero ahora también les facilita AutoCAD. Pues tienen un dibujo de esta forma y van a hacer justamente un diagrama un polígono de fuerza y van a tener este valor. Entonces van a calcular el peso de cada una de las novelas. Lo único que hay que tomar en cuenta es, ¿no es cierto? Ya el método también le está diciendo, ¿no es cierto? Para que lógicamente, entre más novelas sea mejor, ¿no? Y ahora, aquí en este caso, si quieren hacer más exactos, van a tomar en cuenta este peso de aquí diferente a esta. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la presencia de agua, en cambio aquí ya está sumergido, y aquí está simplemente el gamma del suelo parcialmente saturado. Entonces está la superficie freática, ¿no? Pero a veces se toma también aquí con grietas de tensión, ¿no? Entonces aquí esta cosita complica un poquito el cálculo. Entonces va a depender de cómo. Entonces lógicamente que cuando la pendiente de esta luz no cumple, cuando da menores a las condiciones que hemos hablado, entonces lógicamente que esto hay que hacer más inclinado. Entonces esto va a variar, todo varía. Entonces, al final, ¿a qué llega? Alfa va a ser tangente, ¿no es cierto?, de la longitud Y. Es justamente este alfa viene a ser este ángulo de aquí, que se van a calcular para cada elemento, este alfa de aquí. Como les decía, ¿no es cierto?, como este es inclinado, entonces hacemos esto, calculamos este ángulo de aquí, este alfa. Es el delta Y sobre delta X. Calculamos la tangente, o calculamos este alfa. En realidad, lo que les decía anteriormente se hacía con hilo o bien con cartón, como decía anteriormente los autores en otro método que vimos. Entonces aquí, como yo ustedes ya, por eso digo, ¿no?, que hoy en el día es fácil que hagan un programita, ¿no es cierto? Bueno, cuando estábamos viendo cuando eran presenciales, varios grupos han hecho cálculos, han hecho un programa para poder tenerlo, ¿no? Y de tal modo que daban datos, ¿no es cierto?, de los básicos del suelo y calculaba en un programa en cuestión de minutos. Si quieren pueden hacer ese. La persona que hagan eso, bueno, les va a valer que les va a ayudar en el examen final. Si que quieren hacerlo. No les obligo a eso porque en realidad por la premura del tiempo y por la situación existente económica que tenemos en el país, pero si manejan esto, hagan un programa, háganse un programa. Y lo pueden compartir con los compañeros. Yo se lo paso por internet y para que tengan un programa ya hecho. Y eso no va a cambiar. Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, aquí calculamos el ángulo alfa y después simplemente, ¿qué viene a ser? En realidad, la sumatoria de los momentos existentes sobre la sumatoria de los momentos destructores igual aquí. ¿Qué viene a ser eso? La sumatoria de R, es el valor, ¿no es cierto?, de la resultante multiplicada por F de S. Entonces, ¿qué viene a ser este S? Es igual a este valor de aquí. El peso del suelo más el... Vamos a ver un poquito. Aquí.
tengo que ver, este es el peso, ¿no? Y el valor de X, okay. Bueno, antes de continuar con este problemita aquí, les voy a dar algunas formulitas para que ustedes lo hagan en su caso. Por ejemplo, este valor. Este va a ser gamma prima. Anótenlo, por favor, para facilitarles. Gamma prima. Igual. C, cohesión, dividido entre NS por H, por altura. Me copiaron gamma prima igual, entonces C por NS por H. NS por H va en el denominador, Sí. ¿no? Sí, en el denominador. Ahora, H'. C también, dividido, todo en el denominador, NS por gamma, el suelo. ¿Gamma prima o gamma nomás? Gamma nomás. Muy bien. Ahora C'. NS por H por gamma. Otra vez, ingeniero. ¿Puede repetirlo, por favor? C' es igual NS por gamma por H. H mayúscula. Ahora vamos a entrarnos aquí, a este valor de acá. F. Gamma prima sobre gamma. Ahora, este F. Gamma prima sobre gamma, digo, ¿no? Después, calcula un F con gamma y otro F con H. Ahora, para este valor de acá, uno que es 30. Aquí. Este F, fíjense, este F, estamos calculando en función de gamas. Aquí este F prima, gamma prima sobre gamma. ¿Está bien? H prima, ¿no? No, este F estamos calculando por gamma prima sobre gamma. Vamos a calcular 3 Fs. Y ahora el otro F. Este F de aquí van a calcular en función de las alturas. H prima sobre H. Este. Ingeniero, está en función de la cohesión. No, el de abajo, X, este es la cohesión. ¿Se confundieron? Voy a repetir. Este F que están calculando aquí, 25 sobre 18,
es gamma prima sobre gamma. Muy bien, muy bien. Ahora, el otro F, que viene a ser este de acá, El anterior es positivo todavía. Sí, sí. Aquí hay un valor de 16.7. Aquí 16.7. Este sería un poquito mejor. Entonces, este de aquí, los tres F aquí están calculados. Abajo está por partes. Este F de acá, este F, viene a ser gamma prima sobre gamma. Aquí está bien, aquí dice. Los diversos factores de seguridad son, dice, este valor aquí. 1 para gamma. 25 de 18, este es igual a gamma prima sobre gamma. Ahora para H, este F, es igual a aquí, H prima sobre H. Y el otro es C prima, perdón, al revés, C sobre C prima. La cohesión. Ahora, si no cumple esa condición, bueno, toman otros valores porque pueden hacer otra cosa iterativa. Ahora, ¿cómo se calcula C'? Escriban la fórmula. Para calcular C' es igual a NS por H mayúscula por gamma del suelo. Ahora, lógicamente, con eso van a calcular el factor de seguridad. Ahora si no va cumpliendo, entonces van variando sus valores. Entonces van a calcular ustedes 3 Fs en función de gamma, en función de H, en función de la cohesión. En realidad aquí está repitiendo los valores, ¿no? Porque es iterativo en este caso, pues si no da, hay que variar, ¿no? Bien. Estamos acá, ¿no? Entonces lo mismo, el F es el momento resistente sobre el momento destructores. Entonces, la fuerza aquí, R es esta línea de aquí. R por el F viene a ser por el factor de seguridad que me calcula, el FPS, aquí. En la práctica costumbre dice X, Y y P son elementos de algunas personas han usado otras fuerzas. El punto de aplicación de la línea de acción de la fuerza P son determinadas en suelos estratificados o donde las propiedades del suelo, presión interna, cohesión en llama, varían con la profundidad. En estos casos, todo lo que se sabe con certeza es que la línea de acción P, la línea de acción del componente del elemento que estamos haciendo, está dentro de los superficies de falla. La fuerza vertical depende de P, la fuerza en el sector del elemento, de la dovela, y de las propiedades del suelo. Algunos investigadores han demostrado que se introduce un pequeño error al ignorar las fuerzas F, X y P. Observen también que en el momento de
de los deslizamientos, las propiedades del suelo en la frontera del círculo de tanteo son válidos, por lo que está dentro de la zona de falla, son los que un suelo altamente moldeado y son desconocidos. El equilibrio del momento alrededor del punto O, usando una sumatoria, todas las fuerzas de las dovelas del círculo de falla y considerando los signos de. Entonces, este sería R, ya por la. Lo estaríamos sacando de que, o sea, estamos tomando momento, ¿no? Entonces, R viene a ser por su brazo de palanca, ¿no? Entonces, estamos calculando esto, entonces hacemos, despegamos de acá y vamos a calcular que este valor F va a ser igual a momentos resistentes sobre momentos destructores. Ahora, en realidad, este F que viene a ser C de la corrección por B más el peso 1 por la doble que estamos viendo, y por B sub I por coseno de A por coseno de B. Esta cosa de acá sale de aquí, de esta gráfica, de esto. Aquí sale esto. Todas las fuerzas están aquí. Eso ustedes toman y ponen aquí. Entonces, y luego, toda esta fórmula está expresada justamente en esta tabla, fíjense aquí. ¿Pero qué ponen aquí? En realidad, las dovelas de cada uno, 1, 2, 3, 6, calculan su área de cada dovela y de eso sacan su peso, el ancho B y la fuerza en tangencial normal, eso N por tangente de phi en rotación interna, y calcula CD. Entonces aquí están sumando, ¿no es cierto?, este valor 800 tanto con más este valor de aquí. Este es el resistente y este es el destructor, que es este valor T. Mirando esta tabla, nos calculan aquí, este tiene que ser, haciendo operaciones, este nos da F igual a 1.81. Este es el ejemplo de aquí, de acá, de estos acá, que están aquí en esta tabla. Y al calcular esta tabla, justamente, si ustedes siguen por eso, que es W, que es B, que es T, que es N, y directamente les va a dar estos valores. Y apliquen esta fórmula, que sería, es esta de acá, es esta. Tiene un momento resistente, por momento destructor, nos da esta fórmula, esta es la fórmula final. Esta es lo que está viendo, es la demostración para llegar a esto. Ingeniero, ¿por qué Sí. su tablita lo que hace referencia a los valores de T en esta columna hay valores negativos? ¿Qué hace referencia a eso? ¿La convención o qué? No, es por convención, algún repito. No me acuerdo muy bien. Me agarró con eso, repito. Es o sea, repito, me está hablando de esto, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Sí. Hay que tomar en cuenta la regla 1. Por este es. N es viene a ser aquí. No estoy bien, entonces seguir acá. Este video de la gráfica de un ratito. Esto estamos dando, hemos hecho el talud desde aquí a aquí. Los valores que se obtengan desde este punto para acá es negativo. Para este lado. Entonces el talud está hasta aquí nomás, no hasta acá. Por sin embargo, hemos hecho esa doblita más para aquí. Pero el talud está aquí. Entonces, por los círculos estamos considerando esto así, pero aquí no hay eso. Entonces, por eso está un negativo. Este de acá. El punto, digamos, del talud desde aquí, pero aquí por la zona, digamos, de calcular este valor que nos estamos dando, pasa aquí. Entonces, este valor de acá pone como negativo. Eso es. En la y después todo es sumatorio, y por eso es fácil este método, como le digo, lo calculan de cada uno su área y multiplican, determinan su peso y van llenando esta fórmula. El peso
es el ancho de esto que tú van a descomponer, porque lo básico es siempre calcular ese ángulo alfa que les dije. Este ángulo de aquí. Esto para calcular justamente esa distancia horizontal, porque no es una recta, sino una cuerda. Entonces, por eso multiplican por ese valor y van a calcular este valor de acá. ¿Qué ven? ¿No? Este es en sentido vertical, por tangente de phi, dando visión interna, y van calculando este valor. Entonces, llegan a este. Por este método es bien fácil. Hagan un programa. Ahora, esto lógicamente aquí, por ejemplo, si tiene una carga puntual, hay que tomar en cuenta ese valor, porque este que es una fuerza destructora, se le suma este valor, y toman ustedes su brazo de palanca. Aquí debe estar su valor, revisenlo en el ejercicio, debe estar 2.500 kilonewtons de este peso. Ahora, si tuvieron carga distribuida, ¿qué harían? También lo pueden hacer puntual. Están trabajando por un metro de ancho. ¿Cuánto actúa la carga distribuida? Multiplican por el área de un ancho cuando tienen una carga puntual. Igual que es como está viendo en este ejemplo. Entonces, ingeniero, este método sí o sí es con cargas puntuales, en otras No palabras. siempre. No siempre. Siempre cuando aparece la carga, directamente lo ponen, como en este ejemplo está con carga. Pero en este caso, suman solamente todo lo que está actuando en el suelo, nada más. Ya no ponen eso, no siempre. Puede haber una carga, supónganse que aquí de repente hay una casa aquí arriba. Entonces pueden ponerle un valor puntual debido al peso total de la edificación que está aquí asentada. Pero en caso, digamos, de que no hay nada, entonces no se toma en cuenta eso. Directamente solamente lo que actúa el suelo, nada más. Bueno, este es un método muy poco usual. Lógicamente aquí el método de las cuñas es bastante complicadito. Si quieren, que tomamos una lectura general. Es complicado. Casi yo nunca he usado esto. Después viene aquí, lógicamente aquí un ejemplo de eso. Si ustedes quieren verlo, véanlo bien. Lógicamente aquí estamos haciendo un método de cuña. Hay que leer un poco más profundo para aplicar este método. Ese análisis de la cuña puede estar orientado a una posición distinta del horizontal con el valor de la componente horizontal usada en diseño. Entonces, calculamos CD y D, este de diseño. La posición de diseño va a ser C sobre una fuerza, que actúa en la cuña. Igualmente D y de la fuerza que actúa en cada cuña. Estamos tomando en cuenta una cuña aquí. Bueno, aquí un ejemplo justamente para eso, para la figura 213C. Vamos a ver, justamente vamos a cambiar aquí. Este es A. Es claro, aquí el polígono de fuerza va a ser así. Entonces, de la figura C de aquí estamos sacando este valor. Pueden resolverlo. Y aquí un ejemplo. Tienen que hacer el ejercicio para poder entenderlo bien. Aquí está el ejemplo. Para eso. Es complicadito. Pero para calcular B, lógicamente, pero está diciendo B igual a la tangente en medio, tanto, o sea, está calculando el empuje. El empuje también está, el coeficiente de empuje pasivo, tangente al cuadrado, 45 más y medio, etcétera, ¿no? Y determina este valor. Aquí están las condiciones, digamos. Si no gusta, esto no es obligatorio, yo no lo voy a preguntar de eso, pero de todos modos, veanlo.
El otro método es todos estos métodos que aquí hay ejemplos propuestos que quieren que resuelvanlo. Y es el método simplificado de las novelas, ¿no? de Bishop. O sea, Bishop es casi lo mismo. Más que todo facilita un poco más el trabajo de lo que hizo en el método de novelas. En la misma posibilidad se hacen por rebanadas. Entonces aquí te consuelo certificado que para un estrato 1, estrato 2, estrato 3, lógicamente aquí va a variar. Pues aquí, por ejemplo, en el novelas, si analizamos, aquí tienen un gama diferente, aquí tienen un gama diferente. Aquí igual, aquí a los 3 puntos, aquí un gama diferente, y se va calculando los valores para suelo estratificado. Entonces, lógicamente, también este método calcula estos valores de aquí utilizando otras fórmulas. Es similar que en la novela, lo mismo. Entonces, analiza lo mismo, encuentra aquí este ángulo que está llamando alfa, es el ángulo justamente de cada novela, porque esto no es una línea recta, está calculando este valor. Y finalmente llega a este valor, al factor de seguridad que es este de aquí, casi es idéntico al método de las novelas. Llega a este valor. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Por favor, entonces, como tienen el ejemplo acá, ¿no es cierto? Este es un ejemplo donde no hay filtración de agua. Aquí. Eso lo van a resolver, por favor, en su casa, este ejemplo, analícenlo y nos van a llegar a estos mismos resultados. Ahora, este caso es el método de estabilidad de las novelas para filtraciones con flujo establecido cuando hay presencia de agua. Entonces, se aplica en esta forma. Lógicamente que aquí los gamas ya van a ser gamma prima, no son los gamas. Como estamos calculando con otro método. Está la línea de flujo. Y este es el ejemplo. Ahí. Este ejemplo aquí, por ejemplo, también otro ejemplo que hay acá. Y van a calcular el factor de seguridad, en este caso 1.75. Es solo este ejemplo que hay aquí, por favor, basándose en la fórmula que... Estas son las tablas, por si acaso. Por ejemplo, cuando varía phi, ustedes pueden presentar diferentes taludes. Esta es una tabla, ¿no? Lo están haciendo ustedes, por ejemplo, phi, talud para 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, ¿cierto? En este caso es 2 horizontal, 1 vertical, o sea, 3 horizontal y 1 vertical, así. Esos son los valores de phi. Con esto ya está tabulado. Igualmente aquí. Y el ejemplo viene aquí. Pues los 100 valores, entonces toman en cuenta la altura de 3 a 1, con una altura de 12.6, entonces está sacando por... Y va a calcular, dice, determina el factor mínimo de seguridad usando el método de Bishop, de lo que estamos hablando. Morgenstern. Entonces tenemos dado 3H y 1 vertical a 225. Entonces este RU lo van a encontrar en función de este valor y calculan directamente este 25 y llenan esta tabla. Y de ahí sacan el factor de seguridad 1.75. Disculpe, Inge, va a disculpar, se me cortó. ¿Qué dijo? La explicación esa de la tablita. Estas tablas, fíjese que tenemos diferentes ángulos de visión interna, ¿verdad?
Correcto. Ya, aquí tenemos los taludes. 2 horizontales, 1 vertical. 3 horizontales, 1 vertical. Ya está tabulado aquí para esos valores. 4.1, 5.1, etc. Estamos bien. Ya tienen bien el cálculo. Los coeficientes de estabilidad, entonces vienen aquí. Los valores, por ejemplo, aquí. M', cuando lo ven, cuando lean ustedes que hay coeficiente de estabilidad M', para este ángulo, lo sacan de aquí, M'. N' también de aquí. Entonces, igual, o sea, más que todo, para facilitar el cálculo, entonces ustedes ya entran con una resolución interna y calculan M', N'. Ustedes van a ver el método aquí, el cálculo, que es M', N'. Entonces, aquí dice, el cuadro 34 obtenga los valores de M' y N'. Aquí está indicando, ya está tabulado ese valor en función de la resolución interna. Bueno, entonces, y dependiendo de la pendiente del talud, calculan M', N'. Ese es el ejemplo. Entonces, estos 2 métodos de las dovelas, el método del círculo de las dovelas y el de Bishop, pues, por favor, hay ejemplos hechos, resuélvanlo. Y pues, al menos requisito que aprendan esos 3 métodos de resolver. Con eso tienen para defenderse. Otro método que le di como conocimiento general. Háganlo esto, entonces. ¿Está claro o quieren que se los pase mediante el auxiliar? Si usan. Sí, por favor. Ya se lo voy a pasar entonces. El desarrollo desde el método de las novelas para adelante lo voy a pasar bien. Directo. Muchas gracias. Claro. Ya. Entonces, con eso sería el asunto es importante, por favor, el círculo y estos 2 métodos. Lo repito, método del círculo, método de las novelas y el de Bishop. Eso, 3 métodos. Con eso pueden calcular salir del apuro en cualquier caso. Igualmente, cuando hagan enfoques de tierra, también el método de Rankine y de Coulomb y el método de Kuhlmann o Revan, cualquiera de los 2 métodos. Aprenderse 3 métodos: Rankine, Coulomb, ya sea Kuhlmann o Revan. Unos 3 métodos que aprendan. Con eso ya tienen para defenderse. Escúcheme, usted mencionaba que el método de Bishop, ¿no? Era un caso particular de las novelas, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué se diferencia? En realidad todos se basan en el método sueco, ¿no? Y la método de las novelas también, parte de ahí. Han ido innovando, cambiando. Entonces lo que ha hecho Bishop justamente lo mejoró, el método de las novelas. Ahorita el que más está en boga, digamos así, ¿no es cierto?, es el Bishop. Y también es un método que recién se aplicó. Pero de todos modos, me olvidé decirles, como una lectura general, yo anteriormente pedí, como estas anormalidades a veces nos está perjudicando. En el libro por lo menos como conocimiento, que nosotros los bolivianos también hacemos algo, les voy a dar un ratito, por favor. A ver, anótenlo, por favor, se van a leer por lo menos para que sepan que Bolivia también ha tenido gente que ha estudiado y ha hecho justamente un método del cálculo de estabilidad de taludes. Eso se llama
método de estabilidad de taludes mediante el método de Valles-Roda. ¿Lo puedo repetir? Ya, un ratito. Les voy a dar, estoy buscando, y si me permite un minutito, voy a buscar mi libro para ver hasta la página del libro. Por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, le voy a pasar mediante el auxiliar con la fotocopia. ¿Ya? Hay un método que lo hizo el ingeniero Raúl Valles-Roda. Está en su libro que se llama Carreteras, Calles y Aeropistas. Anótenlo. Carreteras, calles y aeropistas. Raúl Valles-Roda. Entonces, él hizo un método para calcular la estabilidad de taludes. Se llama la estabilidad de taludes mediante el método de Raúl Valles-Roda. Así se llama. Eso está inclusive aceptado por la norma ASTO, todo, pero lamentablemente en nuestro medio no lo usamos. Y cuando hacíamos la clase presencial, así se le daba a un grupo para que demuestre una exposición. Pero por el problema que tenemos no podemos hacer eso. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a sacar una foto, le voy a mandar toda la teoría de ese método. Muchas gracias, Inge. Bueno, entonces, eso sería el asunto. Entonces, la próxima clase ya vamos a entrar a la... Estudien, por favor, estos tres métodos que les indiqué, tanto de estabilidad de taludes como empujes de tierra. Y este método que les voy a dar, tienen una leída, de repente les agrada y apliquen ustedes. Es la contribución que tuvo un investigador boliviano, ¿no? Además, fue aceptado por la norma que era ASHO. Después ya murió él por el año 70. Después del 70 y la norma ASHO se llamó ASTO, el actual. Entonces, esa norma, dentro de la norma ASHO, estaba aceptado. Figura en su libro, incluso ahí tiene métodos para cálculos, por ejemplo, en carreteras, para pavimentos flexibles. Tienen varios, el método sifoneado, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el método también inventado por él para hacer la granulometría, para las partículas finas. También de él tampoco es utilizamos en nuestro medio, usamos nomás hidrometría. O sea, lo que quiero decir, ¿no es cierto?, que también bolivianos contribuyeron a las investigaciones. Y ahí es un problema que no tengamos. Ustedes han hecho ya en su tarea el método sifoneado, ¿no es cierto? Yo les di como tarea a ustedes. Del suelo 1 creo que es. Ah, sí, en suelo 1, sí, tiene razón. Entonces, en ese mismo libro, al final, en los anexos, está este método de Valles-Roda, el método del cálculo de estabilidad de taludes. Pero yo eso voy a enviar. Voy a sacar fotos, voy a mandar. Bueno, entonces en eso quedamos. Entonces, por favor, la próxima clase
resolución de problemas, ¿ya? Hagan su formulario. Muy bien, Inge. Quedamos eso. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hola, ingeniero. Hasta luego.